Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué bueno que iniciamos alguna actividad presencial y con los colegas de esta mesa. Yo voy a hablar quizás en una perspectiva general sobre algunas relaciones entre escritura y conocimiento. ¿Sí? Sí, vamos a empezar la presentación porque es como la forma que yo tengo de guiarme. Bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Está bien el micrófono acá? Sí. Pero no pasa. Apreté el botón de la derecha y no pasa. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Puedo acercar esto? Ya que voy a usar. Entonces, mucho el mouse no lo voy a necesitar casi. Bueno. A ver, la relación entre escritura y conocimiento en realidad es una relación potencial. O sea, no es una relación asegurada, sino que ocurre en ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces yo primero, este es el plan de mi presentación, voy a hablar de cuáles son algunas de esas potencialidades en donde la escritura se relaciona con el conocimiento, y en una segunda parte voy a hablar de algunas condiciones didácticas que los docentes en distintos espacios curriculares necesitaríamos prever para favorecer que esas potencialidades puedan actualizarse, o sea, puedan desarrollarse, puedan tener lugar. Entonces voy a empezar, fíjense, tenemos dos partes, y en la primera parte, a su vez, voy a hablar de dos relaciones posibles de la escritura con el conocimiento. Y una de esas relaciones es bastante conocida, o por lo menos en la bibliografía en español circula abundantemente, que es lo que se llama la potencialidad epistémica de la escritura. ¿Sí? Lo que en algunos contextos también se ha podido llamar escribir para aprender. ¿Sí? Esto, diríamos, tiene bastante circulación, y en cambio, lo que pongo acá como B, diríamos, segunda parte de la primera parte, voy a hablar de una relación de la escritura con el conocimiento que por lo menos en las publicaciones que yo he explorado en lengua castellana no aparece, que es, tenía que ponerle un nombre, la configuración sociocultural de la cognición mediada por el aprendizaje de nuevos géneros en los que se escribe. ¿Sí? Bien, y entonces, como justamente esta segunda relación entre escritura y conocimiento es menos conocida, voy a pasar un poquito rápido por la primera y voy a tratar de detenerme en la segunda. ¿Sí? Bien. Bueno, acá aparecen algunos proyectos en los que en la UNIPE y también con el grupo con el que trabajamos hemos participado. Estas ideas surgen de una tradición de investigación de nuestro equipo y no directamente de ningún proyecto en particular, pero bueno, están listados por si quieren indagarlos. Nuestro grupo se llama Gisiolem, si googlean también pueden llegar a nuestro sitio, nuestro Facebook, y ahí conocer algo más. Y acá estamos trabajando, acá está también Liliana presente, que forma parte de nuestro equipo, en la vieja UNIPE, solamente para presentar de alguna manera, bueno, cómo cultivamos nuestras ideas también a través de la escritura, cómo cultivamos el conocimiento a través de la escritura, de lo que nosotros escribimos y compartimos en las reuniones. Bien, la función epistémica de la escritura, la que es más conocida porque circula en las publicaciones, la relación de la escritura con el conocimiento, dije que, bueno, tiene que ver con escribir para aprender, y bueno, recoge investigaciones de larga tradición, alguna investigación de la psicología cognitiva, en donde se plantearon dos modelos, decir el conocimiento y transformar el conocimiento, en el sentido de que uno puede escribir y simplemente decir lo que ya sabe, o puede escribir y elaborar lo que ya sabe para terminar sabiendo algo distinto. Ese es el modelo de transformar el conocimiento. ¿Y de qué depende? Que
uno simplemente utilice la escritura como un canal para comunicar algo ya sabido o como un medio para reelaborar y transformar lo ya sabido. Bueno, este modelo plantea de que la transformación del conocimiento ocurre por una tensión dialéctica entre el espacio del contenido acerca de lo que uno escribe y el espacio retórico, para qué y a quién estoy escribiendo. Pero hay otros autores que plantean, como decir, distintas formas de entender esta transformación del conocimiento. En definitiva, en este sentido, en esta función epistémica de la escritura, lo que plantea es que la escritura puede ser, o sea, potencialmente, un método para pensar, y no solo un canal para decir lo que ya uno pensó. Y en este sentido, la escritura se concibe como un proceso intelectual, y no solo prestando atención al producto textual resultante. En la maestría en formación docente, en la que nos desempeñamos con la colega Liliana, por lo menos yo he aprendido justamente una dualidad que viene bien para pensar esto, aunque estos autores no lo traen, pero lo podemos relacionar, que son los procesos constructivos que ocurren cuando también nos involucramos en actividades productivas, ¿sí? O sea, al producir un texto, en el camino terminamos aprendiendo acerca del tema sobre el cual estamos escribiendo, ¿sí? Bueno. Yo esto lo voy a pasar muy rápido porque podríamos pensar en escribir distintas clases de textos, escribir textos argumentativos, reflexivos, pero en definitiva, me parece que vale la pena examinar esta idea, que en realidad es una cita de una cita de una cita. El original parece que es de un tal Forster, que ni siquiera tengo el año, y dice algo que me parece interesante compartir. ¿Cómo puedo saber lo que pienso si no veo lo que digo? Y acá retomo algo de lo que planteaba Aurore, que es esta función de la escritura de exteriorizar, de hacer explicitar, poniendo afuera lo que cuando yo pienso tengo adentro. Ese poner afuera también lo hace el lenguaje oral. Cuando yo hablo, también explicito y exteriorizo. Pero la escritura da un pasito más que la oralidad. Y es que eso que explicite me queda fijado en un papel, en una computadora, en alguna superficie, y dura. No se va inmediatamente como se van las palabras orales, que yo estoy diciendo acá. Esa permanencia en el tiempo ayuda a que la escritura, el registro de lo que yo pensé, pueda volver a ser pensado por mí misma. Y cuando yo repienso lo que pensé, empiezo a detectar una incoherencia por aquí, una laguna por allá, algo que no me cierra, algo que me está faltando, algo que me doy cuenta que se relaciona, lo puse arriba, pero también es con lo de abajo, lo tengo que juntar. Muy bien, esto tiene que ver con las propiedades tecnológicas de la escritura, ¿sí? La permanencia en el tiempo y la exteriorización o explicitación de lo que yo tengo adentro. Y confundido, hay un autor, Walterón, que dice: la escritura exterioriza el pensamiento porque y crea la categoría de sujeto y objeto. No sé si habría que ver cuánto esto es así, pero el asunto es que cuando yo pienso, tengo todo, yo y mi pensamiento somos lo mismo. En cambio, cuando yo escribo y dejo registro de lo que pienso, yo estoy aquí, mi pensamiento se convirtió en un objeto. Y eso ayuda potencialmente a pensar de manera distinta que cuando yo y mi objeto somos lo mismo. Esto circula, hay muchas publicaciones, muchos estudios sobre esto. Vamos a lo que circula menos, que es lo que yo llamé la configuración sociocultural de la cognición, mediada o en ocasión de aprender a escribir un nuevo género. Y me voy a basar aquí en una corriente que se llaman los estudios socio-retóricos sobre géneros, es del norte de Estados Unidos y Canadá,
y que plantean que, diríamos, estos estudios se ocupan, fíjense, de lo que la gente hace y de cómo los textos, o sea, lo que escribimos, ayudan a hacer lo que hacemos. El interés está centrado entonces en lo que hacemos, con ayuda o con mediación o con instrumentación de lo que escribimos, más que en los textos como fines en sí mismos. Estoy citando aquí a Charles Weisselmann, que estuvo en esta universidad, lo tuvimos y está grabada su conferencia en el año 2019. Vamos a compartir una definición de cómo entiende este grupo de investigadores qué es un género, porque la definición que ellos tienen contrasta con la definición que circula en el sentido común, porque nosotros hablamos de géneros y nos imaginamos clases de textos, nos imaginamos, no sé, textos expositivos, texto narrativo, o monografía, informe de investigación. Pero fíjense que la definición de ellos los géneros no son clases de textos para esta corriente. ¿Cuál es la definición pionera se llama Caroline Miller, en el año 84, dice que los géneros son clases fíjense, clases, grupos, ¿no? O sea, clases o categorías de acciones retóricas típicas basadas o emergentes o motivadas por situaciones sociales recurrentes. O sea, lo que hacemos de forma similar usando el lenguaje, retórico quiere decir con uso del lenguaje en términos pragmáticos. ¿Qué quiere decir pragmáticos? Que usamos el lenguaje con ciertos propósitos y entre ciertos tipos de interlocutores, el que emite, el que recibe. ¿Sí? Entonces, acciones retóricas típicas que están motivadas por situaciones que también son típicas, que también se reiteran. Y fíjense que esta definición no se centra en los rasgos formales de una clase de texto para decir esto es un género, sino que la definición del género tiene que ver con la acción que esos textos ayudan a llevar a cabo. Los textos también terminan teniendo propiedades similares, pero las propiedades similares son emergentes de situaciones sociorretóricas similares. Hay un cambio de perspectiva. En este sentido, la organización de la actividad que proveen los géneros sirve a los miembros de las comunidades que los utilizan, o sea, a los grupos sociales que justamente tienen esas situaciones sociales típicas, ¿sí? Sirve a los miembros de una comunidad para anticipar cómo se espera que esos miembros participen en las situaciones sociales que se reiteran. En este sentido, los géneros generan expectativas de justamente que después tienen formas textuales, que esas son las esperadas. Y por lo tanto, ¿sí? Si uno en una situación social típica responde con formas que no son las esperadas, termina siendo inadecuado. Bueno, fíjense, en esta perspectiva, los géneros no solo organizan la actividad social, sino que también los géneros señalan qué se puede hacer, señalan los propósitos de lo que podemos hacer en esas situaciones. Y acá cito textual a Caroline Miller, dice, lo que aprendemos, y acá viene la relación entre aprender a escribir y desarrollo cognitivo mediado socioculturalmente, dice, lo que aprendemos cuando aprendemos un género nuevo, no es solo un patrón de formas o incluso un método para lograr nuestros propósitos, ¿no? Nuestros propios fines. Aprendemos sobre todo qué fines podemos tener, o sea, qué podemos hacer. Fíjense, en esta perspectiva, los géneros estructuran las actividades propias de esas situaciones recurrentes y encarnan intenciones sociales hacia las que los participantes de esas situaciones pueden orientar sus energías. Quien escribe según las expectativas que crean los géneros, se ve por lo tanto moldeado, se ve
justamente configurado por los roles y las relaciones que se establecen mediante los géneros en esas prácticas socioculturales específicas. Russell relaciona esta perspectiva socioretórica con toda una tradición vygotsquiana de los sistemas de actividad, o de discípulos de Vygotsky, dice que los géneros son instrumentos de los sistemas de actividad, o sea, son instrumentos para llevar a cabo ciertas actividades, y como instrumentos, y esto es lo vygotsquiano, encausan la labor cognitiva de quienes participan en esa actividad. ¿Sí? O sea, la interiorización de los géneros como instrumento cambia, ¿sí?, de alguna manera, lo que en términos de Vygotsky sería lo llama el pensamiento, las funciones superiores del pensamiento, en términos vygotskianos. En esta perspectiva de Russell, los géneros son parte de los instrumentos mediante los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. Y en este sentido, apropiarse de un nuevo género, o sea, aprender a escribir en un género que yo no estoy acostumbrado a hacerlo, significa apropiarse de esos instrumentos y también de los motivos implicados en el sistema de actividad mediado por el género. Cuando aprendo a escribir en un nuevo género, no solo aprendo formas lingüísticas, aprendo para qué estoy, qué puedo hacer con el conocimiento mediante la escritura de ese género. Aprender a escribir en un nuevo género, por lo tanto, conlleva expandir los sistemas de actividad en los cuales uno puede participar. Cuando en la maestría de formación docente de la UNIPE ingresan nuestros maestrandos y maestrandas, es porque aspiran precisamente a expandir lo que ya saben hacer. Y parte de lo que o sea, no solo vienen a buscar conocimientos declarativos, ellos, ¿sí? Bien. Muy bien. Voy a basarme ahora, voy a dar un pequeño ejemplo que procede de un análisis que estuve haciendo en época de pandemia, porque en época de pandemia, como saben, dimos clases por Zoom, y las clases quedaron videograbadas, y esa videograbación es un registro valiosísimo de las interacciones entre docentes y alumnos que ocurrieron. Entonces, la desgrabación o transcripción de esas desgrabaciones a texto permite ver, sobre todo si los procesos se dan a lo largo del tiempo, permite ver justamente parte de la actividad constructiva de los alumnos que en el espacio curricular que Liliana Calderón y yo damos, es el taller de escritura de proyectos de investigación. Y entonces voy a mostrar ahora algo de lo que analicé solo del primer semestre del taller. El taller duró 1 año y medio, ¿sí? En el primer semestre, la desgrabación, la transcripción de las clases permitió ver que mientras iban escribiendo el planteo del problema de investigación de sus proyectos de investigación, simultáneamente iban desarrollando cierta construcción de conocimiento, que es lo que ahora quiero mostrar resumidamente. Y eso está en ese artículo en prensa que acabo de señalar. A ver. Bien, muy rapidito. Entonces, bueno. Cuando los maestrandos empiezan a elaborar su problema de investigación, empiezan a posicionarse por esa tarea de escritura, por esa actividad productiva, constructivamente empiezan a posicionarse como autores, como escritores. Y esto los sorprende a ellos mismos, tenemos registro de eso, ¿sí? Porque inicialmente no se ven como productores de conocimiento, sino que en general lo que hacen es trabajar con conocimiento ajeno, producido en otro lado, por otros. Otra de las prácticas que la escritura del planteo del problema de investigación, de un proyecto de tesis, lleva o encausa de parte, otra de las tareas intelectuales, porque finalmente lo que estamos hablando es que escribir pone en marcha cierto trabajo intelectual, que si no se tuviera que aprender a escribir el nuevo género, ese trabajo intelectual no sería necesario realizar, no se haría, no se aprendería. Bien. La segunda cuestión, analizando
justamente esos primeros 6 meses de taller de escritura, de las interacciones, es que los maestrandos empiezan a pensar en problemas epistémicos, en construir un problema de conocimiento. En cambio, en su experiencia como docentes, ellos están acostumbrados a enfrentar, identificar y resolver problemas prácticos, ¿sí? Que hay que dejar de que sean un problema. En cambio, un problema epistémico no es que tiene que dejar de ser problema, tiene que identificarse, y lo que un problema epistémico está señalando es que se necesita producir conocimiento sobre X sector del mundo. ¿Sí? Esto es nuevo para los docentes con experiencia docente que se inician en una maestría que les pide un proyecto de investigación. La tercera tarea intelectual que pone en marcha la escritura de un proyecto de tesis es poner en relación lo que ellos les interesa estudiar con lo que interesa a una comunidad disciplinar más amplia, porque ellos parten de identificar un interés propio, pero pronto lo tienen que poner en relación para construir el problema de investigación, lo tienen que poner en relación con lo que se debate, con las publicaciones referidas a ese campo. En cuarto lugar, hay algo interesante que me parece que es sumamente formativo, que es que la escritura del proyecto de investigación pone en marcha la tarea intelectual de pensar que el conocimiento necesita ser producido mediante un método. Porque el conocimiento que viene en los libros está ahí, diríamos, pero está ahí porque hubo un proceso, un camino metodológico que permitió llegar a ello. Cuando los alumnos tienen que ponerse a pensar su problema de investigación, con Liliana en comisiones paralelas en este caso, empezamos a insistir que no cualquier pregunta de investigación va a poder ser respondida en las condiciones de tiempo de una tesis individual, pero a la vez con las aproximaciones metodológicas que en la maestría se les propone. Por lo tanto, hay todo un trabajo de poder ajustar la pregunta al método y viceversa. Y esta relación en que el conocimiento no cae de los árboles como las manzanas, sino que se construye mediante determinadas aproximaciones metodológicas, es una actividad intelectual novedosa. Por último, hay algo que también vale la pena pensar como una nueva tarea, o por lo menos una tarea encauzada, una tarea intelectual que la escritura del proyecto de investigación, según esta maestría lo requiere, porque hay unas especificidades, pone en marcha un cambio en donde centra la mirada el docente. Los docentes al principio formulan problemas focalizados en los alumnos que no saben tal cosa, los alumnos que ingresan con conocimientos que no alcanzan para lo que uno está esperando, ¿sí? O sea, la mirada de ellos está puesta en problemas de los alumnos. Y justamente esta maestría les pide que su proyecto de investigación se centre en el aprendizaje de un docente en situación de trabajo. Por lo tanto, es la escritura de un problema de investigación lo que los lleva a cambiar la mirada, y es todo un trabajo porque vuelven todo el tiempo a seguir mirando a los alumnos, poder pensar cuáles son los problemas que enfrentan los docentes en su práctica profesional, está encauzado en este caso, y se ven las transcripciones de las interacciones en clase, ¿sí? Por la escritura del planteo del problema, en esta particular maestría que pide un proyecto de investigación particular. Yo iba ahora a hablar de las condiciones didácticas, pero me parece que me pasé muchísimo el tiempo. O dejo aquí, o me excedo en tiempo. ¿Qué hago? ¿Sí? Tengo creo que 3 diapositivas más. ¿Sí? ¿Puedo? Creo que podemos seguir porque tenemos un poquito y después bien, me gustaría ir a las preguntas que hay bueno, muy bien. En YouTube y en otros 3 diapositivas. medios. 3 diapositivas. Dijimos que este proceso constructivo es una potencialidad
Ponerse a escribir en un nuevo género no siempre da origen a los procesos constructivos que mencionamos, o a la función epistémica que al principio, como también indicamos. Se necesita, si estamos en un ámbito educativo, crear condiciones didácticas para que la actividad de producir, ¿sí?, un texto, de escribir, vaya acompañada también de un proceso de construcción de conocimiento, porque no va de suyo. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones que venimos trabajando en el taller y que yo acá intenté poner por escrito, tomando como referencia dos autores? Por un lado, a Sensevi, que organiza en el eje meso, crono y topogenético, bueno, y también tomando un material que el año pasado elaboró un equipo de trabajo coordinado por Adelaida Benvegnu en la Dirección de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires, y que justamente plantea claramente condiciones didácticas para otra cosa. Yo las pensé para lo que estamos hablando. En principio, que la escritura se inserte en una situación, la escritura que proponemos hacer los docentes, que tenga sentido para los participantes, ¿sí? Y entre otras cosas eso implica que ellos se involucren, que ellos hagan propio el propósito. Por otro lado, que la tarea sea acompañada, o sea, no solo que se pide escribir como un trabajo de final de un seminario, porque en general la escritura aparece en los márgenes de los seminarios, ¿sí? Aparece, diríamos, como trabajo de evaluación final, para que en cambio la función epistémica y la configuración sociocultural cuando se aprenden nuevos géneros tenga lugar, se necesita que la escritura esté a lo largo de la clase para que haya posibilidad de ser acompañada por los docentes. ¿Qué sería una forma de ser acompañada? Que los textos que escriben los alumnos se retomen en clase para ser discutidos, problematizados, para sugerir alternativas, o sea, para que entren en un diálogo. Que se intercambie sobre lo que se va a leer o lo que se leyó. No solo que se mande a leer, sino que se intercambie, eso significa tiempo de clase, y que se intercambie sobre lo que se va a escribir y sobre lo que se escribió. Y en este sentido estamos hablando de una interpenetración, en términos de Olga Diste, una noruega, entre lectura, escritura y oralidad. Parte de las condiciones para que escribir redunde en construcción de conocimiento es que haya interacciones en donde también interviene no solo la escritura, sino la lectura, porque la lectura es incorporar perspectivas de otros, y donde haya también oralidad para discutir lo que entendemos de lo que leemos, o para discutir cómo nos resulta lo que un colega, un compañero escribió. Y nosotros también en este taller, con Liliana, pensamos que una condición que favorece la construcción de conocimiento es que haya una audiencia externa a la clase, que los textos no estén dirigidos al profesor, que los textos estén dirigidos a la comisión de maestría, que va a ser los que van a evaluar, en todo caso, los proyectos de tesis. Otra de las condiciones, ahora me refiero a los roles, y acá tomo de Benvegnu y otros, es que en las clases se modifique la distribución tradicional de los roles, para que los alumnos puedan asumir los derechos y las responsabilidades de quienes producen textos auténticos, o sea, con propósitos y con audiencias genuinas, y haciéndose cargo de la revisión de sus textos, y no delegando la función a otro, por ejemplo el docente, que es el que corrige habitualmente lo que uno escribe. Formarse como escritor y aprovechar la potencialidad epistémica de la escritura y la configuración sociocultural del aprendizaje de los nuevos géneros implica que la revisión vuelva a ser derecho y responsabilidad del que escribe. Y para eso hay que ayudar, porque si uno no sabe cómo revisar, necesita un ámbito en donde aprender a hacerlo. La otra condición es que en la cursada se alterne trabajo individual, grupal y colectivo, y que el docente intervenga como representante de la comunidad de prácticas que se están aprendiendo a ejercer. Y acá quiero hacer una nota. Liliana y yo podemos orientar no solo la escritura, el planteo del problema, las formas de investigación,
porque nosotros escribimos e investigamos en ámbitos educativos parecidos a los que estos alumnos participan. Acá aparece un conectando a alguna cosa. No sé qué es esto. Apareció algo que me tapa la... no sé qué es. Lo que estoy queriendo decir, nosotros no podríamos impartir el mismo taller para proyectos de tesis de biólogos, porque difícilmente podríamos ayudar a plantear un problema en biología, porque no es una cuestión de formas, es una cuestión de la acción social que estamos enseñando a realizar. Me queda una sola diapositiva, así que... se desconectó en Zoom. ¿Ah? ¿Y porque se acabó los derechos de los 40 minutos? No. Santiago, ¿me pasás el número? Solo es una diapo, así que, pero si no la veo escrita, mi memoria no me la... ¿El número? Sí, me la acuerdo, porque es cortita. ¿Sí? Y porque apelo a Senseví, porque tiene que ver con el eje cronogenético, con el tiempo. ¿Sí? O sea, sí. Si no la transmitimos y la lees nada más. Pero ahora nos conectamos de nuevo. Fíjense, tiene que ver, o sea, ¿estás transmitiendo? No hace falta que se vea. Por eso, está transmitiendo. Pero bueno, lo importante es que se transmita. Me queda una sola. Y después la de final. Fíjense, en términos cronogenéticos, necesitamos que se reconozca que los tiempos de elaboración escrita, con función epistémica y cognitiva, son largos. Por eso necesitamos que se habiliten los tiempos para la escritura y reescritura recursivas, mediadas por comentarios de lectores de prueba. Y por lo tanto, se necesita que las cursadas se organicen previendo justamente estos tiempos largos. Esto era lo que yo tenía para compartir. Ahí simplemente hay el Twitter, el Facebook y la página de nuestro equipo. Y gracias por los minutos de más. Buenísimo, gracias, Paula. Cambio. Perfecto. ¿Tengo que entrar de nuevo al Zoom? Sí. Bueno. Un momentito. Ahora sí, Santi, si podés pasarme el número. ¿Sí? 36, 20, 3777. Ahí va. Sí, el número. 248. Ahora voy a abrir acá, voy a tener el chat, y en otra el YouTube, aparte, ¿sí? Pero no se ve el chat anterior. Bueno, vamos a tener que pedir a la gente que si quiere preguntar algo, que lo haga de nuevo. Porque se desconectó el Zoom. Claro. Si yo entro ahora, no registra el chat anterior. Claro. ¿Y en el YouTube hay alguna pregunta o no? Sí, ahora entramos. Quizás haya preguntas en YouTube también. Un momentito. ¿Y eso se perdió? No, YouTube no. No, la anterior. En el de Zoom sí. Pero le pedimos a las personas que están escuchando por el micrófono que... Sí, pueden volver a formular las preguntas de la primera exposición, las que fueron por Zoom. Ahora se me va a retirar, pero acá están las preguntas de YouTube. Con el mouse, ¿no? Se maneja aquí. Sí. Y igual yo estoy acá al lado. Sí. Y acá, cualquier cosita. No se han hecho preguntas por Zoom hasta ahora. Por Zoom no hay.
Sí, muy difícil. Sí. Para esta otra opción, sí. A mí me parece que hay puntos comunes. A ver, lo mío es un poco más general porque, ¿sabes? Sí, y de psicología. Claro, exactamente. Sí. Soy psicóloga. Sí. Bueno, tenemos comentarios, saludos, pero no tenemos preguntas. Hay que usarlo. Sí, Se puede que no hay. ahí va. ¿Puedo preguntar algo a las que están aquí? Sí, pero para que escuchen en Zoom hay que usar cualquiera de los Bueno. micros. No, como tenemos también un público presencial, por lo menos saber si son estudiantes de dónde, para saber y también después si quieren comentar algo. Ah, muy bien. Y es algo muy íntimo, que nos dijo la profesora que es mucho. ¿Y cómo les resultó esto? Era como parecido a lo que ella nos dijo. Ajá. Okay. Lo que vos presentaste en la presentación de Mundo Moderno era algo que nos dijo que iba a suceder. Tipo, nos explicó cómo nos teníamos que desarrollar nosotros. Que iba a costar, porque bueno, en la secundaria no es algo que nos enseñen, pero que bueno, nos va a ayudar en el año que la tenemos. Je peux avoir une... Enfin, tu pourrais me traduire un petit peu? Je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que c'est une question? Voy con una pregunta que quizás Paula pueda contestar, no sé si Auror, es cuando escuchaba la conferencia, dicen acá, con respecto a las condiciones de la escritura durante la pandemia. ¿Qué piensan de eso? Tengo muchas dudas del conocimiento que se pudo haber construido sin las prácticas de escritura. Elizabeth, le traducís por si ella también quiere decir algo. ¿Yo puedo empezar? ¿Escuchaste? Sí. ¿Empiezo yo entonces? Sí. Bueno, está bueno. A ver, la pandemia es todo un tema. La pandemia planteó muchos desafíos y muchas cosas que se vieron dificultadas. Vamos a empezar por lo básico. No todos tenían conexión a internet, ¿sí? Bueno, pero nosotros acá en la maestría teníamos profesores de institutos de formación docente que ellos sí tenían conexión a internet, tenían computadora y tenían posibilidad como de utilizar ese recurso. Entonces, por lo menos en la maestría, nosotros pensamos que no se podía renunciar, que era imposible el dictado de la materia para que se pudiera avanzar si no combinábamos las propuestas de escritura con interacción entre maestrandos, maestrandas y docentes, y por lo tanto las clases que dimos por Zoom no fueron clases de tipo conferencia, no es que nos pusimos a hablar, sino que justamente hubo todo un trabajo, porque para nosotros era imprescindible, de esperar tiempos. Yo cuando transcribí las clases del primer semestre, noté que yo hacía una pregunta para que se participara en el Zoom y al principio
nadie hablaba. Si yo no me detenía y estaba impaciente, me hubiera puesto a hablar, ¿sí? Porque a veces los silencios no nos gustan a los docentes, ¿sí? Como por ejemplo ahora que no había ninguna pregunta. Pero entonces, nosotros si pensamos que es imprescindible hablar sobre lo que se va a leer, o hablar sobre lo que se va a escribir, hablar sobre lo que se leyó, y hablar sobre lo que se escribió, porque esa es una de las condiciones para que se pueda aprender sobre lo que se escribe. Entonces era, muy bien, esperar y aguantar el silencio. Si no había, entonces ahí aparecían, porque además en el Zoom se tarda tiempo en participar. Se tarda más tiempo, porque uno no sabe si levanta la manito, si va a hablar otro, o sea, no hay la interacción así en donde se tarda más tiempo. Y entonces, sabiendo que eso era imprescindible, había que destinar tiempo a esperar que los alumnos pudieran participar. Y en general participaban, y cuando no lo hacían, era insistir una y otra vez los que todavía no tomaron la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué están pensando? Y eso fue animando a que hubiera interacción. Entonces yo acá lo que resalto es que la escritura en sí misma no garantiza que sirva para justamente ni la función epistémica ni la reconfiguración sociocultural, sino que es la interacción, porque justamente si uno ya sabe escribir, ¿sí? Es una cosa, pero si uno todavía está aprendiendo a hacerlo y nosotros consideramos que en el nivel de posgrado se sigue aprendiendo a escribir, ¿sí? Y en todos los espacios curriculares, no solo en el taller de escritura de proyecto de investigación, la interacción sobre lo que se está escribiendo, sobre los borradores, sobre las dudas que la consigna de escritura planteó, ¿sí? Necesitan ser habilitadas y sostenidas a lo largo de toda la cursada. O sea, hay que destinar tiempo didáctico a esa interacción. Seguramente quedan miles de cosas, pero Aurora debe tener algo para decir. Gracias. Probo en español un poquito. El problema fue la circulación de lo que los alumnos escriben. Porque en la escuela escribimos en los cuadernos y los cuadernos se van entre alumnos o se van en las casas. Y durante la pandemia no fue posible de hacer circular los que escriben, los que escribieron. Y entonces los docentes construyeron nuevas maneras de hacer. Y fue una manera de relaciones con los textos escritos, con la lectura, con lectura de los textos escritos. Lecturas grabadas. Es una manera de trabajar con el texto. Y para permitir la circulación de los escritos, los docentes propusieron a los alumnos de escribir conjuntos en común sobre avec des documents colaboratifs, con documentos colaborativos. Y fue una manera de escribir conjuntos y entonces de pensar a cómo construir el texto y verbalizar. ¿Sí? Y otra manera de compartir fue de escribir cada uno textos, pero de ponerlos en un en un Padlet. Existe también aquí. Sí. Sur un écran. Sí, una pantalla. Sí. Un Padlet. Pour faire une collection des écrits. Para hacer una colección de escritos. Y esto
esta es una manera nueva porque antes de la pandemia no usábamos esta manera de presentar visualmente los que cada uno produjo. Pero el viaje de los escritos entre la escuela y la casa fue un real problema. No, agregar una cosita porque me acordé. También en el espacio curricular que dictamos en paralelo con Liliana y que lo planificamos en conjunto, siempre hemos dado lugar, y en la pandemia lo sostuvimos a rajatabla, lo que llamamos grupos de trabajo autogestionados, que son pequeños grupos de 2, 3, 4 maestrandos o maestrandas, ¿sí? Que debían reunirse por los medios que pudieran, WhatsApp o Meet o lo que fuera, y ellos incluso para trabajar en conjunto, y después la producción de ellos siempre venía después al aula colectiva, a través de dudas, a través de las producciones que habían realizado, etc. Otra forma de interacción que sostuvimos a rajatabla. Bueno, acá hay comentarios, ponderan la charla, dejan algunos comentarios. ¿Hay alguna pregunta que por ahí estaría interesante plantearla? Dicen, ¿cuál es la propuesta o modelo de escritura que mejores resultados ofrece en términos de optimización de la escritura? ¿Un modelo basado en el docente, en el estudiante o en el currículum? Esa es una pregunta que hay, amplia y difícil también, ¿no? En términos de lo mejor. Les doy la palabra. Bueno, me cuesta responder la pregunta. Porque es como un cuestionario cerrado. Entonces yo me voy del multiple choice y voy a abrirlo. Me creo un campo abierto de respuesta, de construcción de respuesta. No pongo el tic en ninguna de las propuestas, que tampoco entiendo yo qué es lo que propone. No importa, no, está bueno porque, quiero decir, lo piensa desde algún lado y me cuesta pensarlo desde ese lado porque probablemente no comparto. Quiero decir, no comparto no porque no esté de acuerdo, porque no sé bien qué hay por detrás de estas categorías que menciona la colega que hace la pregunta. No es nada de desmerecer, es que no la termino de entender, pero es la ocasión para pensar, bueno, la pregunta es cómo enseñamos a escribir, cómo es la... Bueno, a ver, en nuestro grupo, el Gisiolem, como dice uno, googlea Gisiolem, va a ver lo que significa ese nombre raro. Nosotros pensamos que la escritura no es un asunto de un único espacio curricular, no es solamente el asunto del profesor de lengua o del profesor de escritura, como en esta maestría nos ocupamos Liliana y yo, sino que la escritura en realidad es un asunto de todos los espacios curriculares. ¿Y por qué es un asunto de todos los espacios curriculares? Por diversas razones. Por un lado, porque si los dispersos espacios curriculares no incluyen y no se ocupan de la escritura, estarían desaprovechando la función epistémica de la escritura, que hoy es vocé, y también estarían desaprovechando esta configuración sociocultural del pensamiento mediado por el aprendizaje por lo que los géneros llevan a ser. O sea que escribir, ¿sí? En realidad, en las distintas asignaturas habitualmente, se pide solo para que los alumnos, como medio de evaluación. Y lo que nosotros estamos, digamos, en el Gisiolem, pensando hace muchos años, investigando hace muchos años, es que además de ser un medio de evaluación, la escritura es un medio de construcción de conocimiento, ¿sí? En ciertas condiciones. Hoy esbocé las condiciones relativas a este taller, después habría que pensar condiciones
de escritura en biología, escritura para aprender biología, escritura para aprender historia, en donde el fin no es que el profesor de historia se convierta en profesor de lengua en su clase, sino que se ocupe de las formas de leer y escribir que él espera que sus alumnos lleven a cabo para aprender su materia, que es historia. Porque esas formas de leer y escribir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, emergente de una de las tesis de integrantes del Gisiolem, que la hizo justamente en un profesorado de historia. La docente repartía lo que llamaba documentos históricos, epístolas, registros civiles, o sea, material, por decir así, de archivo con el que trabajan habitualmente los historiadores, los repartía y la tarea que les proponía a parejas de alumnos era que los discutieran a la luz de bibliografía historiográfica, bibliografía teórica, que habían estado discutiendo en clases anteriores. Fíjense, una tarea propia de lo que hacen los historiadores, que tiene que ver con lectura, y después también con toma de notas, con escritura, ¿sí? En donde esa tarea tenía lugar en clase, iba siendo comentada por los grupos, la docente intervenía y finalmente ayudaba a los alumnos terminaran aprendiendo cómo se relacionan textos historiográficos con documentos de archivo. Porque relacionar esas dos clases diríamos, de material documental no va de suyo. Yo no sé cómo hacerlo, nunca lo hice. ¿Cómo se aprende? Haciéndolo dentro de las clases, poniendo en relación lo que se hace con acompañamiento del docente. Entonces, si yo tengo que crear, o quizás es lo que decía, es escribir cuál es nuestra opción, y tenemos que, los docentes de los distintos espacios curriculares, en principio, darnos cuenta que la escritura es un aliado para cada espacio curricular, para enseñar lo que ese espacio curricular quiere enseñar. No, y que es la escritura la que finalmente corporeiza o representa o materializa esa práctica intelectual propia de los historiadores, que se realiza a través de la lectura y la escritura. Me parece que el mejor está de trabajar sobre la relación a la escritura por todos los que escriben, alumnos y docentes. Y una cosa que no se debe olvidar es que escribir está difícil. Y por cada uno. Para nosotros también. Sí, y para los autores también. Los autores de literatura también dicen que escribir es difícil. Y es una cosa muy importante. Y el segundo punto es que en la escuela y en la formación docente hay que pensar a una escritura de reflexividad y hay una escritura personal. Podemos escribir un texto académico o una memoria de tesis o una carta. Lo importante es de construir su propio discurso. Bueno, acá como que no hay comentarios, sigue habiendo comentarios preguntando si esto va a quedar grabado, les decimos que sí, y bueno, me parece que ya está como agotado porque no encuentro más preguntas. Yo quería sí hacerles una pregunta a las dos, dado que el encuentro se llama Escritura Académica en el Desarrollo Profesional, y que Aurore nos trajo estos dos modelos comparativos de estas prácticas colaborativas y participativas, y ella cerró con algo poniendo como en relación entre la escritura académica
y una llamada escritura profesional. Y por otro lado, Paula nos trajo esta cuestión tan interesante acerca de la configuración sociocultural expresada, formulada mediante géneros, ¿no? Pareciera que ahí hay algunas cuestiones para pensar en términos de, como de ciertas, no quiero decir tensiones, sino novedades, que traen de observar la experiencia en el desarrollo profesional, de acceder a estas prácticas que pueden resultar nuevas porque el desarrollo profesional va demandando y va cumpliendo como diferentes etapas y van demandando accesos al posgrado, a cada vez más. Entonces me parece que hay dos cuestiones para ligar entre la escritura académica, esta escritura profesional que me parece como un término o una identificación muy potente, y esta idea de Paula de la construcción o nuevas configuraciones socioculturales en torno del género. No sé qué piensan de eso. L'écriture académique, l'écriture professionnelle, d'un nouveau genre. Et c'est là-dessus qu'il y a une question. ¿Quieres empezar tú o...? Comment on peut Bueno, yo le daba la palabra a Aurore porque en esto estoy más insegura. Así que son pensamientos. Lo que voy a hacer es un borrador porque no sé bien qué pienso. Está bueno, pero sé poco de lo que estás preguntando. Está bueno. ¿Sí? Por eso era como, si empezaba Aurore me orientaba. Pero bueno, voy a pensar en voz alta, a riesgo de equivocarme, a que después se diga no, y yo misma cambie de parecer. A ver, la escritura profesional, a ver, yo estuve justamente para preparar esta charla, que estuve hasta 15 minutos antes cambiando las diapositivas. O sea, en el sentido de que dice Aurore, para nosotros escribir y presentar algo, aunque es oral, pero tiene un origen escrito en el mundo académico, siempre es desafiante. ¿Y por qué es desafiante? Y retomo y llevo agua para mi molino, porque precisamente porque no volcamos en el papel lo que ya sabemos, sino porque armar el PowerPoint, ¿sí? Si nos damos tiempo y tenemos paciencia con nosotros mismos, nos ayuda a repensar y a reorientar eso que sabemos para la ocasión presente. Incluso me viene ahora una frase de una psicoanalista que dice, escribir implica ser paciente, elaborar la fecunda pobreza inicial. Me la sé de memoria porque es una frase que me impacta. Inicialmente somos pobres cuando nos ponemos a escribir, y es toda una lucha dejar de ser pobres, ¿sí? Y una lucha también para los que justamente escribimos habitualmente, ¿no? No es que solo para el que empieza en un campo. Bueno, pero digo, entonces yo me puse a revisar qué era escritura académica, qué era escritura de investigación. Son categorías que dependen de los autores, como van siendo distintas definiciones. No es lo mismo escritura profesional y académica y científica y de investigación para ciertos autores en Estados Unidos, y en Francia, no sé qué. Entonces, a ver, escritura profesional, uno podría decir unos parámetros de cómo definir qué es escritura científica o investigativa, escritura académica y escritura profesional, es las situaciones sociales en donde ocurren, quiénes son los interlocutores, qué relación hay entre los interlocutores y con qué fines se hace. En general, lo que yo estuve viendo es que se reserva, aunque para nosotros la palabra académico parece así algo muy prestigioso y muy valorado, pero la escritura académica tiene que ver con la academia en su sentido platoniano, de Platón, las instituciones en donde se enseña y se aprende. Entonces, escritura académica es todo lo que hacen tanto docentes como alumnos en situaciones de enseñanza,
un examen es escritura académica, ¿sí? Una consigna de examen es escritura académica, y una monografía es escritura académica. La escritura de la investigación, y fíjense, la relación entre el que escribe y el que lee en el mundo académico es asimétrica, porque los docentes, ¿sí?, tienen justamente un conocimiento que los alumnos aún todavía no lo tienen. O sea, los alumnos escriben no para pares, sino para ser habitualmente leídos por sus docentes. La escritura en el ámbito de la investigación, en cambio, suele tener una relación más simétrica entre el que produce y el que lee, ¿sí? Hay una simetría en los perfiles, ¿sí? Uno escribe para la comunidad de pares, que a su vez escribe y se discute y se debate, etc. La escritura de las tesis está en el medio de lo académico y de lo investigativo. En realidad, la escritura de una tesis es casi un rito de pasaje de una comunidad a la otra. La escritura de una tesis tiene propiedades de interactuantes asimétricos, pero en la medida en que la tesis se aprueba, uno pasó a ser un par. Bueno, eso en cuanto a la tesis. La escritura profesional se realiza en ámbitos profesionales. Entonces la pregunta sería, acá me pregunto, ¿solo tenemos que ocuparnos de lo que los docentes en sus ámbitos profesionales ya escriben? ¿O que los docentes que por lo menos en la Argentina no hay una tradición de que hayan, digamos, de hace mucho tiempo, hayan transitado por estudios de posgrado universitario? Queremos en el posgrado simplemente enseñar o reforzar la escritura que ellos ya hacen en sus ámbitos profesionales, o queremos que se asomen a prácticas intelectuales que implican escritura, que no son tan del ámbito profesional, pero que enriquecen la tarea profesional. Y acá yo pienso, y lo leía justamente en un documento, el que cité del grupo de Benvenú y otros, que en realidad cuando nosotros en el posgrado, en esta maestría, formamos a docentes, diríamos, formamos como futuros maestrandos, futuros magíster, ¿no?, como maestrandos, en realidad hay dos perspectivas y dos derechos en juego. El derecho de estos maestrandos a que nosotros los acompañemos en sus procesos de aprendizaje, pero también el derecho de los que son alumnos de nuestros maestrandos de tener docentes profesionales que tengan un conocimiento, como decir, superior, porque por eso vienen a cursar. Entonces, en ese sentido, yo me pregunto si que los docentes que en sus ámbitos profesionales realizan ciertas prácticas de escritura y lectura, ¿debemos nosotros simplemente acompañar, reforzar esas prácticas o invitarlos a participar en prácticas de tipo investigativo, que son más propias del ámbito universitario? Enriquece la formación de los docentes, el derecho de ellos y el derecho a su vez de sus alumnos. No tengo un pensamiento muy concluido, es algo que empecé a pensar. Gracias. Marguerite Duras, una autora de literatura en Francia, escribió, si quieres escribir, no piensa a lo que te vas a escribir. Si piensa a eso, entonces no escribes. Entonces, escribe y ve Sí. lo que ocurre. Ujú. El segundo punto, creo que la escritura académica y la escritura profesional están dos géneros, ¿Dos géneros? Sí. dos formas que constituyen un discurso institucional en lo que escribe el docente, por ejemplo, debe ingresar. Ujú. Y creo que necesitamos un
de una definición Ujú. de nuevos géneros de la escritura de los docentes, porque hay aquí una cuestión Ujú. de reconocimiento de un discurso docente. Cuando pedimos un memoria de tesis o un escrito académico, hacemos un pedido de un texto que está exterior, pero los docentes pueden, cuando escriben a partir de la práctica y de la práctica documentada con las ciencias, los artículos, no escriben un artículo, porque no es su trabajo, no escriben un artículo, no escriben una memoria, pero otros textos. Y cuando es arriba, Cuando llega. cuando llega el momento de publicar, souvent, A menudo. A menudo. A menudo. Frecuentemente. no pueden publicar porque el Editor. el editor no conoce este tipo de escritura. Una escritura nueva define. Sí. Sí. Hay que doit sortir, émerger. Tiene que emerger un nuevo tipo de escritura. Eso creo. Y de manera de llamar. Sí. Yo creo que tenemos unos minutos más. Tenía acá una pregunta que no sé si es muy amplia. Perdón, que estoy buscando porque me parecía que estaba... ¿Puedo decir una cosita? ¿Cómo no? Mientras... Sí. No, porque me preguntó Liliana cómo se llamaba la autora, en realidad es un grupo de autores de esa frase que cité, que es escribir implica ser paciente, elaborar la fecunda pobreza inicial, y es de Mauer y colegas, y está en un libro que se llama La escritura del analista. Pero lo que quería decir acá es que justamente las ideas no nacen acabadas, es la escritura la que ayuda a terminar. Es como si hubiera un proceso, fíjense, los humanos tampoco nacemos acabados, ¿sí? O sea, hay un proceso de parto, o sea, y con la escritura, justamente escribir un texto implican procesos de gestación de ideas. Pero los humanos tienen todo un proceso, se llama epigenético, posterior al nacimiento, de crianza para constituirse con humanos. Bueno, cuando escribimos pasa algo así, o sea, parimos algo y después lo tenemos que ir criando, porque si no, o sea, no va a subsistir, es muy endeble. Sí, no sé si tenemos tiempo, hay una última pregunta acerca de qué recursos podemos utilizar como docentes, aunque sea que pudieran mencionar algunos, como docentes estudiantes en nuestras prácticas pedagógicas para mejorar la escritura profesionalizante. Creo que algo de esto te dijo, pero aunque sea un par de ayudas. Bueno, para mí, yo vuelvo a insistir, la escritura tiene que ser compartida. La escritura suele quedar como muy aislada, como muy individual, como muy solitaria. Y es la escritura que menos chance tiene de ser enriquecida, de entrar en, diríamos, de perfeccionarse, porque uno se perfecciona con una dialéctica, y a veces la dialéctica, o sea, la tensión, uno no la ejerce consigo mismo en la propia cabeza, porque si yo escribo algo me costó tanto que me parece maravilloso, y en cambio viene un colega
¿sí? Y yo le comparto el borrador y me dice, ¿y acá qué quisiste decir? Y esto no se entiende. Y me empieza a mostrar otro punto de vista que yo no lo tengo en mi cabeza, que a mí me hace repensar que eso que me parecía tan bonito y estaba tan enamorada de mi escrito, ¿sí? En realidad, bueno, es bastante, a ver, al menos es muy perfectible. Yo diría que es incluso a veces un desastre y que hay que repensar, y es gracias al punto de vista del otro. Entonces, para mí, algo que yo enfatizaría es que la escritura no puede quedar como algo solitario, individual, que uno hace solo. Necesitamos que los otros se conviertan en lectores de mis borradores, y que hay que tomarlos como tales, como pensamientos en curso, no terminados, que me den su visión de cómo les resulta, qué se entiende, qué no se entiende, qué idea le dispara y qué cosa objetan, o sea, qué cosa cuestionan de lo que yo estoy diciendo, no sobre la forma, sino sobre la sustancia de lo que estoy diciendo. Ese punto de vista de los pares que no son correctores. Fíjense, estoy planteando de que necesito un lector que no sea el docente que venga a corregirme. Necesito un lector que lea tratando de entender lo que yo estoy queriendo decir. Y a veces los docentes nos ponemos en una lógica muy binaria de bien, mal, apropiado, inapropiado. Y no damos una realimentación que reimpulse el pensamiento de quien está escribiendo, porque lo encasillamos en eso, bien, mal, etc. En cambio, los pares, ¿sí?, no leen para corregir nada, leen, y si en las clases hacemos lugar, porque aprender a hacer un comentario al texto del otro no va de suyo, porque al principio uno no sabe, tiene el modelo del docente, que es el que corrige la ortografía, que es el que le va a empezar a señalar errores, y no se trata de eso. Entonces tenemos que hacer lugar en las clases a que pueda haber lo que nosotros llamamos, para nosotros es bien importante, revisiones colectivas. ¿Qué es? Escribimos, compartimos el texto, como se hace en general en los talleres de escritura literarios, pero nosotros pensamos que eso sirve para hacer en ámbitos que no son ni de lengua ni de literatura, en cualquier ámbito en que se escriba, que es compartir el texto con otro y recibir las impresiones que mi texto suscitan en el otro. Nosotras como docentes solemos intervenir al final, ¿sí? Pero intervenimos. Y progresivamente los alumnos van aprendiendo cómo comentar el texto ajeno para que reimpulse su escritura, porque la idea de tener, nosotros llamamos lectores de prueba, ¿sí? Porque los pares son lectores que no son ni amenazantes, o sea, como podría ser un docente o incluso el director de tesis. Yo tengo miedo de llevarle a mi director de tesis, pero en cambio con un par yo me siento justamente menos expuesto. Es muy importante que el par... Bien, y entonces, pero eso requiere aprendizaje. Entonces, si yo tuviera que elegir algo que ayuda a que todos nos desarrollemos como escritores, pero no como escritores literarios para ir a la feria del libro, sino como escritores de las cosas que nosotros en nuestras carreras vamos escribiendo y vamos usando la escritura para pensar lo que hacemos profesionalmente, para pensar sobre los temas que estamos estudiando. Yo diría que si me tengo que quedar con algo, es que la escritura empiece a ser comentada y no solo evaluada. Una pequeña idea. Cuando los alumnos escriben, una idea más, cuando los alumnos escriben, pueden también poner el texto en dos partes en el cuaderno, una por el texto y una otra para escribir lo que piensan sobre el texto. Por ejemplo, pienso que este personaje podría hacer eso o eso, pero no lo escribo, está muy complicado de escribirlo.
o otras ideas. Y es una manera de aprender cómo lo que escribe tiene que saber leer su escrito con un óculo nuevo. Como un ojo nuevo. Y es una manera de aprender los comentarios sobre su propia escritura, su propia escritura. Una pequeña idea. Bueno. Esta idea la implementó espontáneamente una maestranda que estaba trabada, tenía que escribir al principio justamente el planteo del problema, es parte de los datos que analicé. Entonces volví sobre eso, volví como analista de mi propia práctica, después de haber sido docente en ese periodo, y entonces estaba trabada y entonces empezó a poner un texto, 2 colores y dos márgenes distintos, ¿no? Escribía el planteo del problema y después ponía en un margen un poco más amplio y quizás con otro color, acá tengo que seguir escribiendo de tal cosa. O sea, no seguía escribiendo el texto, se seguía escribiendo notas reflexivas para sí misma, ¿sí? Precisamente porque no sabía cómo desarrollarlas en ese momento. Y entonces ponía, aquí me faltaría tal cosa, aquí. Y esta alumna, cuando tuvo que entregar el texto, se disculpó mucho, que no sabía, que no sé, o sea, como si estuviera entregando algo inapropiado. Y justamente en su momento ya me pareció que era una estrategia, de alguna manera parecida a la que está comentando Aurora, que se le ocurrió a esta alumna, que era sumamente fecunda, porque cuando yo no sé cómo seguir en el texto, puedo seguir pensando sobre cómo seguir, aunque no siga produciendo el texto. Y eso me hace avanzar. Así que, fíjate, quizás hay un ejemplo de lo que ocurrió que va en la línea de lo que tú decías. Sí, y escribir cada día. Escribir cada día. Eso un poquito, pero... Sí, eso cuesta. Como el deporte. No, como un deporte. Sí. Deporte. Yo, Deporte. a ver, para la tesis, a mí me costó mucho mi tesis, muchísimo. Y cuando justamente estaba muy trabada, sin que nadie me diera en divulgación, me puse a escribir porque me costaba escribir. O sea, tuve necesidad casi de escribir algo del orden de diario personal. Y no sé, bueno, después se destrabó, no sé si fue por lo que yo escribí, pero cuando uno, a ver, es normal que uno por momentos esté trabado, no es algo que le pasa a un incompetente, es que nos pasa a los que escribimos, precisamente porque parir ideas lleva mucho tiempo, o gestar ideas, o criarlas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es darse permiso de que a uno le pasa eso, y si uno sigue escribiendo, quizás el hecho de seguir escribiendo y no sentirse el más infeliz en la vida de que no le salen las cosas, y bueno, mantiene en marcha o sea, la idea de que, bueno, esto es parte del proceso. Buenísimo, acá les cuento que dicen que con las respuestas les han incentivado a pensar muchas ideas para trabajar con sus alumnos. Me da pie, dice, para trabajar con mis alumnos de primer grado, y también gusta mucho la idea de la escritura compartida. Seguramente una objeción será que un aula es un lugar difícil para escribir o leer de manera compartida, y sabemos que no. Yo voy a decir algo, ya que mencionan los primeros grados, quien tiene un texto, creo que del año 82, sobre intercambio entre pares en chicos que se están alfabetizando es Ana Teberovsky. O sea, interacción entre pares en la alfabetización inicial, y que justamente los pares lo que hacen es compartir, como, no sé, están escribiendo, qué sé yo, gato, no sé. O sea, vale compartir la escritura se puede en todos los niveles. Estamos con la hora, ¿no? Por ahí, sí. Bueno, vamos cerrando. Bueno, saben que los que están escuchando o están mirando, todo el material queda ubicado en los sitios de UNIPE y lo pueden localizar ahí. Agradecer mucho la participación de Aurora, de Paula, un placer coordinar esta mesa, y bueno,
nos estamos viendo, como decimos acá. Gracias a todos y a todas. Un placer.